Con apenas 35 años, Tomás echó de su granja a la mujer que llevaba a su hija en el vientre, y cuando finalmente vio ese rostro pequeño, entendió que había perdido mucho más que el control. En aquellos tiempos, cuando las granjas nacían del sudor y las cosechas dictaban destinos, existían hombres que llevaban luto como segunda piel. Tomás era uno de ellos. Había perdido a su esposa hacía 3 años, en un parto que se llevó 2 vidas en lugar de traer una. Y desde ese día, algo en él se cerró, como puerta de hierro oxidado que ya no gira. La granja siguió adelante, porque la tierra no entiende de duelo. Las gallinas seguían poniendo, el maíz seguía creciendo y Tomás seguía dando órdenes con voz que sonaba hueca, hasta que llegó Clara, una viuda joven que necesitaba trabajo, y él necesitaba quien cocinara sin hacer preguntas. 2 años trabajó ella en esa cocina de paredes verdes, entre ollas de cobre y hierbas secas colgando del techo. 2 años en que, sin darse cuenta, la soledad de ambos empezó a buscar compañía. Pero cuando Clara le dijo que estaba esperando un hijo suyo, Tomás no vio bendición. Vio fantasmas, vio sangre en sábanas blancas, vio el rostro pálido de su primera esposa, y en lugar de quedarse, huyó. Le dio dinero, palabras vacías, y la echó de la granja como quien suelta lastre antes de hundirse. Esa fue su cobardía, y el inicio de una historia que aún no sabía cómo terminaría. Si tú también crees que estas historias del alma de nuestro pueblo deben seguir contándose, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué región nos estás escuchando. Vamos a recorrer juntos los caminos donde el corazón se quiebra y a veces se reconstruye. Tomás nunca olvidaría el día en que Clara entró a la cocina con las manos temblando y los ojos llenos de algo que no era miedo, sino esperanza mal colocada. Tomás, estoy esperando un hijo tuyo. Esas 6 palabras cayeron como piedras en agua quieta, y él, en lugar de abrazar la noticia, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No vio a Clara frente a él. Vio a Isabel, su esposa muerta. Vio la partera saliendo de la habitación con cabeza baja. Vio sangre que ningún trapo pudo limpiar. No puedo, fue todo lo que dijo. Clara parpadeó sin entender. ¿Qué no puedes? No puedo ser padre otra vez. No puedo pasar por eso otra vez. Ella dio un paso hacia él con mano extendida, pero Tomás retrocedió como si esa mano quemara. Tomás, esto es diferente. Yo estoy sana. Yo... No importa, la interrumpió, y su voz sonó más dura de lo que pretendía. No quiero saberlo. No quiero... esto. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que deja marcas. Clara bajó la mano. Algo en su rostro cambió. La esperanza se convirtió en comprensión amarga, y la comprensión en dignidad fría. Entiendo, dijo ella, aunque claramente no entendía nada. Tomás sacó dinero de un cajón, billetes arrugados que había guardado para emergencias. Los puso sobre la mesa de madera, entre ellos como quien paga una deuda. Toma esto. Es suficiente para que te instales en otro lugar. Para el parto, para... ¿Me estás echando? La voz de Clara era apenas un susurro. Él no respondió. No hacía falta. Clara tomó el dinero, no porque lo quisiera, sino porque era práctica. Porque sabía que una mujer sola, embarazada, necesitaba cada centavo para sobrevivir. Lo guardó en el bolsillo de su delantal con movimientos mecánicos, y luego se quitó ese mismo delantal, doblándolo con cuidado antes de dejarlo sobre la silla. 2 años trabajé en esta cocina, dijo, mirando las paredes verdes, las hierbas secas, la ventana por donde entraba luz tibia. 2 años en que pensé que eras un hombre bueno bajo todo ese luto. Me equivoqué. Tomás apretó la mandíbula. Quiso decir algo, cualquier cosa que suavizara el momento, pero
Las palabras no llegaron. Nunca llegaban cuando más se necesitaban. Clara salió de la cocina sin mirar atrás. Recogió sus pocas pertenencias de la habitación pequeña junto al granero, metió todo en un bolso de tela y caminó hacia el portón de la granja. Tomás la vio partir desde la ventana de la sala, escondido detrás de la cortina como cobarde que era. Cuando ella cruzó el portón y desapareció en el camino de tierra que llevaba al pueblo, algo dentro de él se rompió, pero no lo suficiente como para salir corriendo detrás de ella. No todavía. Los días siguientes fueron raros. La cocina estaba vacía. Tomás cocinaba mal, comía peor, y la casa parecía más grande sin la presencia de Clara. Los peones preguntaban por ella, y él decía que se había ido a cuidar de una tía enferma. Mentiras que sonaban huecas hasta para él mismo. Por las noches, acostado en la cama que había compartido con Isabel, Tomás miraba el techo de madera y veía dos rostros, el de su esposa muerta, pálida y fría, y el de Clara, viva pero lejana, con mano sobre vientre que empezaba a crecer. Y en esos momentos, justo antes de que el sueño llegara, se preguntaba si había cometido el peor error de su vida. Pero el orgullo es mala compañía para la conciencia, y Tomás tenía demasiado de lo primero y muy poco de lo segundo. Clara, mientras tanto, había llegado al pueblo vecino donde vivía su hermana Beatriz, una mujer robusta de 35 años, casada con herrero, madre de 3 niños ruidosos. Cuando vio a Clara en la puerta, con bolso en mano y ojos húmedos, no hizo preguntas, simplemente la abrazó. «Quédate todo el tiempo que necesites», le dijo. «Aquí tienes casa». Y Clara, por primera vez en semanas, sintió que podía respirar. Si esta historia ya empezó a tocarte el corazón, deja un like en el video para ayudarla a llegar a más personas que también necesitan escuchar esto. Los meses pasaron como pasan las estaciones cuando uno no les presta atención, despacio y rápido al mismo tiempo. Clara trabajaba ayudando a Beatriz con los niños, cosiendo ropa para ganar algo de dinero y sintiendo cómo el bebé crecía dentro de ella. Cada patada era un recordatorio, cada movimiento una pregunta sin respuesta. Tomás, en cambio, se hundió en el trabajo. Araba campos que no necesitaban ser arados, reparaba cercas que estaban intactas, cualquier cosa con tal de mantener las manos ocupadas y la mente callada. Pero las noches seguían siendo largas, y en esas noches la culpa empezaba a pesar más que el miedo. Don Eugenio, el peón más viejo de la granja, lo encontró una tarde sentado en el granero, con botella de aguardiente medio vacía entre las piernas. «Patrón», dijo el viejo quitándose el sombrero, «si me permite decirlo, usted no está bien». Tomás rió, risa amarga que sonó más a tos. «¿Tan obvio es, don Eugenio?» «Un ciego lo vería, patrón». El silencio se instaló entre ellos. Afuera, el sol empezaba a ponerse pintando el cielo de naranja y rojo. «Eché a una mujer buena», dijo Tomás al fin mirando la botella. «Estaba esperando un hijo mío y la eché como si fuera basura». Don Eugenio asintió despacio. «Y ahora vive con eso». «Vivo con muchas cosas, don Eugenio. Una más no hace diferencia». «Ah, pero sí la hace, patrón, porque esta vez la culpa es solo suya, no del destino, no de Dios, solo suya». Tomás levantó la vista. Los ojos del viejo eran claros, directos. «¿Y qué se supone que haga? Ya pasaron 6 meses. Ella debe odiarme». «Tal vez sí, tal vez no, pero hasta que no lo averigüe, va a seguir bebiendo aguardiente en graneros oscuros». El viejo se puso el sombrero de nuevo y salió, dejando a Tomás con sus pensamientos y su botella medio vacía. Esa noche Tomás no durmió.
Se quedó mirando el techo y por primera vez en 6 meses tomó una decisión que no nacía del miedo, sino de algo parecido a la valentía. Al amanecer, ensilló su caballo y tomó el camino hacia el pueblo donde vivía Beatriz. Clara, mientras tanto, había entrado en trabajo de parto 2 días antes. La partera del pueblo, doña Amparo, una mujer de 60 años con manos firmes y voz tranquila, había estado con ella toda la noche. «Empuja, mi niña, ya falta poco», y Clara empujó con fuerza que no sabía que tenía. Empujó pensando en su madre muerta, en su esposo muerto, en Tomás cobarde, en todas las injusticias pequeñas y grandes de su vida. Empujó hasta que un llanto rompió el silencio de la habitación. «Es una niña», anunció doña Amparo, envolviendo al bebé en manta limpia. Sana y fuerte, Clara, agotada y sudorosa, extendió los brazos. Cuando la partera puso a la criatura sobre su pecho, algo cambió en el mundo. No algo grande y evidente, sino algo pequeño y profundo, como semilla que cae en tierra fértil. «Lucía», susurró Clara, acariciando la cabecita cubierta de pelo oscuro. «Te llamarás Lucía». La niña dejó de llorar y abrió los ojos. Ojos oscuros, antiguos, que parecían ver más de lo que debían. Beatriz entró en la habitación con agua tibia y trapos limpios. «Es preciosa, Clara. Parece...» «No digas que se parece a él», la interrumpió Clara con voz firme. «Por favor». Beatriz asintió, aunque ambas sabían que la niña tenía los ojos de Tomás. Afuera, el sol terminaba de salir. Y en el camino de tierra que llevaba al pueblo, un hombre a caballo se acercaba con corazón que latía demasiado rápido y manos que temblaban sobre las riendas. Tomás había tardado 6 meses en juntar coraje suficiente para volver. Pero llegaba justo a tiempo para conocer a su hija. ¿Sentiste ese nudo en el estómago? Déjanos un comentario con lo que estás pensando. El próximo capítulo te espera. Tomás llegó a la casa de Beatriz cuando el sol apenas había terminado de subir. Se bajó del caballo con movimientos torpes, como hombre que no está seguro de estar haciendo lo correcto. Llamó a la puerta con nudillos que temblaban. Fue Beatriz quien abrió. Lo miró de arriba abajo con expresión que no revelaba nada. «Llegas tarde», dijo. «Lo sé». «6 meses tarde». «Lo sé». Beatriz suspiró, pero se hizo a un lado para dejarlo entrar. Ella acaba de dar a luz. Anoche, está cansada, y si la haces llorar, juro que mi marido el herrero te parte la cara. Tomás asintió. Le pareció justo. La casa era pequeña, pero limpia. Olía a hierbas medicinales y a ropa recién lavada. Beatriz lo guió por un pasillo corto hasta una puerta entreabierta. Se detuvo ahí. «Entra, pero recuerda lo que te dije». Tomás empujó la puerta despacio. La habitación era simple. Una cama, una cómoda, una ventana por donde entraba luz dorada. Y en esa cama estaba Clara. Se veía pálida, agotada, con pelo suelto cayendo sobre los hombros y ojos que se veían más grandes en ese rostro cansado. Pero cuando lo vio entrar, esos ojos se endurecieron. «¿Qué haces aquí?» «Vine a...» Tomás se detuvo. No sabía cómo continuar. Y entonces la vio. En la cuna de madera junto a la cama, envuelta en manta blanca, estaba la criatura más pequeña que había visto en su vida. Dormía con puños cerrados y labios fruncidos, ajena al drama de los adultos a su alrededor. Tomás dio un paso hacia la cuna, luego otro, y cuando finalmente estuvo junto a ella, mirando ese rostro diminuto, algo dentro de él se quebró. Era el tipo de quiebre que no hace ruido, pero que lo cambia todo, como hielo que se parte en río silencioso. Su voz se ahogó. «Es tu hija», dijo Clara desde la cama,
con voz que trataba de sonar fría pero que temblaba en los bordes. Se llama Lucía. Tomás extendió la mano, despacio, como quien teme romper algo precioso. Tocó la manita de la niña con un dedo. La pequeña cerró su puño alrededor de ese dedo, apretando con fuerza sorprendente para algo tan frágil, y ahí fue cuando Tomás se derrumbó. No fue colapso dramático, no cayó de rodillas ni gritó al cielo. Fue derrumbe interno, silencioso, devastador. Las lágrimas llegaron sin permiso, rodando por mejillas que no lloraban desde el funeral de Isabel. Cayeron sobre su camisa, sobre el suelo de madera, sobre todas las excusas que había construido durante 6 meses. «Lo siento», susurró, aunque no sabía si hablaba con la niña o con Clara. «Dios mío, lo siento tanto». Clara lo miraba desde la cama. Parte de ella quería gritar, sacarlo a empujones, recordarle todo el dolor que le había causado. Pero otra parte, la parte que acababa de traer vida al mundo y que entendía lo frágil que es todo, solo sentía cansancio. «¿Por qué viniste, Tomás? ¿A pedir perdón? ¿A sentirte mejor contigo mismo?» Él negó con la cabeza, sin soltar el dedito de Lucía. «Vine porque cometí el peor error de mi vida, porque dejé que el miedo me convirtiera en cobarde, porque te sentiste culpable», terminó Clara por él. «No porque me amaras, no porque quisieras ser padre, solo porque la culpa te comió vivo». Tomás no tenía defensa contra eso, porque era verdad. Se secó las lágrimas con dorso de la mano. «Tienes razón, en todo, pero eso no cambia que cuando cuando vi a Lucía, supe que quiero estar aquí. Quiero ser su padre. Si tú me dejas». Clara cerró los ojos. Estaba tan cansada, tan dolorosamente cansada. «No sé si puedo confiar en ti otra vez, Tomás. Lo sé. No sé si puedo mirarte sin recordar cómo me echaste. Lo sé. Y definitivamente no sé si podemos volver a ser lo que éramos». Tomás asintió, tragando saliva. «No te pido que volvamos a ser nada. Solo te pido que me dejes conocerla, que me dejes ser parte de su vida, aunque sea desde lejos, aunque nunca me perdones». El silencio llenó la habitación. Afuera, los niños de Beatriz jugaban en el patio, y sus risas sonaban lejanas y ajenas a la escena que se desarrollaba adentro. Clara abrió los ojos. Miró a Tomás, luego a Lucía, luego de nuevo a Tomás. «Puedes ser su padre», dijo al fin, con voz que sonaba como promesa con espinas. «Puedes visitarla, conocerla, traerle lo que necesite. Pero yo ya no confío en ti como antes. Eso lo perdiste. Tal vez para siempre». Tomás asintió, porque era más de lo que merecía. «Gracias», susurró, y se quedó ahí, de pie junto a la cuna, con dedo todavía atrapado en el puño de su hija, sabiendo que ese era el primer paso de un camino muy largo. Un camino que tal vez nunca lo llevaría de vuelta al corazón de Clara. Pero por primera vez en 6 meses, Tomás sintió algo parecido a la esperanza. «Si fueras Clara, ¿le darías esa oportunidad? Cuéntanos abajo. Lo que viene a continuación va a doler y transformar». Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Tomás cumplió su palabra. Visitaba a Lucía 3 veces por semana, siempre por la mañana, siempre con algo en las manos. Leche fresca, pan recién horneado, mantitas tejidas por doña Mercedes del pueblo, juguetes de madera que él mismo tallaba por las noches. Clara lo recibía con cortesía fría, no hostil pero tampoco cálida, como quien trata con desconocido necesario. «Buenos días, Tomás». «Buenos días, Clara. ¿Cómo amaneció Lucía?» «Bien, durmió toda la noche». Y ahí terminaba la conversación. Tomás se sentaba en la silla junto a la cuna, jugaba con la niña, le hablaba en voz baja, y Clara aprovechaba para hacer labores domésticas
o simplemente salir al patio a respirar aire que no oliera a historia compartida. Beatriz observaba todo con ojo crítico de hermana mayor. «Le estás dando demasiadas oportunidades», le dijo una tarde mientras pelaban papas para la cena. «Le estoy dando lo que Lucía necesita, un padre. Lucía te tiene a ti. No necesita un hombre que la abandonó antes de nacer». Clara dejó de pelar, miró a su hermana. «Él no la abandonó a ella, me abandonó a mí. Hay diferencia». «¿Hay?» Beatriz alzó una ceja. Clara suspiró. «No lo sé, tal vez no, pero cuando lo veo con Lucía, cuando veo cómo la mira, como si fuera lo más precioso del mundo, no veo al hombre que me echó. Veo a alguien más, alguien que está tratando». «Tratar no es suficiente, Clara. Lo sé, pero es un comienzo». En la granja, las cosas no iban tan bien para Tomás. Su hermano Armando, que vivía en la ciudad y visitaba la propiedad familiar una vez al mes para revisar su parte de la herencia, había notado la ausencia constante de Tomás los días de mercado. «¿Dónde andas últimamente?», le preguntó un día, sentado en la sala de la casa principal con copa de vino en mano. «Asuntos personales». Armando rió. «¿Asuntos personales? Tomás, somos socios en esta granja. Tu tiempo no es solo tuyo». «Sigo trabajando, Armando. Las cosechas están bien, los animales están bien. Pero tú no estás bien», lo interrumpió Armando, mirándolo con ojos que eran demasiado parecidos a los suyos. «Te ves cansado, distraído. ¿Qué está pasando?» Tomás dudó. Armando era muchas cosas, pero discreto no era una de ellas. Y sin embargo, guardar el secreto estaba empezando a pesar demasiado. «Tengo una hija», dijo al fin. Armando casi escupe el vino. «¿Qué?» «Una niña. Se llama Lucía. Tiene 4 meses». «¿Y la madre?» «Clara. Trabajaba aquí como cocinera». Armando dejó la copa sobre la mesa con golpe seco. «La despediste cuando te dijo que estaba embarazada». «Sí, y ahora vas a visitarla como perro arrepentido». «No es así». «Claro que es así». Armando se levantó paseando por la sala. «Tomás, Tomás, Tomás, siempre fuiste el blando, el sentimental. Isabel te ablandó demasiado, y su muerte te rompió. Pero esto... ¿esto qué?» Armando se detuvo frente a él. «¿Vas a reconocer a esa niña? Legalmente. Quiero hacerlo, sí. Entonces eres más idiota de lo que pensaba». Tomás se puso de pie, con mandíbula apretada. «Cuida tus palabras, Armando». «¿O qué? ¿Me vas a pegar?» «Por favor, escúchame bien, hermanito. Papá dejó testamento muy claro. Esta granja se divide 50-50 entre nosotros, pero solo mientras mantengamos el honor familiar. Si reconoces públicamente a una bastarda, no la llames así. Entonces pierdes tu parte, todo pasa a mí. ¿Entiendes? Reconoces a esa niña y te quedas sin nada». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Tomás sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Estás mintiendo? Lee el testamento tú mismo». Armando señaló el escritorio donde guardaban los documentos importantes. Cláusula 7, párrafo 3. La herencia familiar solo corresponde a descendientes legítimos de matrimonio reconocido. Papá era muy específico sobre esas cosas. Ya sabes cómo era. Tomás caminó hasta el escritorio con piernas que parecían de madera. Abrió el cajón, sacó el documento amarillento, buscó la página, y ahí estaba, con letra anticuada de su padre. La herencia familiar solo corresponde a descendientes legítimos de matrimonio reconocido. En caso de nacimiento de hijos naturales o ilegítimos, el heredero responsable perderá su porción, que pasará íntegramente al coheredero. Tomás dejó caer el papel.
No puedo creer que papá... Papá vivió en otros tiempos, dijo Armando recogiendo su copa. Tiempos donde estas cosas importaban, y dejó las reglas claras. Así que tú decides, hermano. ¿Quieres la granja o quieres a la bastarda? No la llames así, repitió Tomás, con voz que temblaba de rabia. Como quieras, pero la decisión es tuya, y la quiero pronto. Porque si vas a arruinarte, prefiero saberlo ya para empezar a planear qué hacer con tu mitad de la propiedad. Armando salió de la sala, dejando a Tomás solo con el testamento, con la elección imposible y con peso del mundo sobre los hombros. Esa noche no visitó a Lucía. Se quedó en la granja, sentado en el porche, mirando las estrellas y preguntándose cómo había llegado a este punto. ¿Cómo se escoge entre lo que uno construyó toda su vida y la hija que apenas estaba empezando a conocer? ¿Cómo se mide el peso de tierra contra el peso de sangre? Y mientras el viento soplaba entre los campos, trayendo olor a tierra húmeda y futuro incierto, Tomás supo que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. ¿Tú qué escogerías? Comparte tus pensamientos. Y no olvides volver, la parte más intensa aún está por venir. Tomás no durmió esa noche, ni la siguiente. Se la pasó caminando entre los campos de maíz, entre los establos, entre todos los rincones de la granja que conocía desde niño. Cada árbol tenía una memoria, cada piedra, una historia. Su padre había comprado esta tierra con sudor y sacrificio. Había levantado la casa principal tabla por tabla, había sembrado el primer maíz con manos que sangraban de tanto trabajar, y ahora Tomás tenía que elegir entre honrar ese legado o honrar a su hija. El tercer día, Clara notó su ausencia. «No ha venido», le dijo a Beatriz, tratando de sonar indiferente, pero sin lograrlo. «Tal vez se cansó de jugar al padre», respondió Beatriz, pero sin la dureza usual. Clara cargó a Lucía, que ahora tenía 5 meses, y empezaba a sonreír cuando veía rostros conocidos. La niña movía las manitas, buscando algo en el aire. «Busca a su padre», dijo Clara en voz baja. Y fue en ese momento que supo, aunque no quisiera admitirlo, que algo en ella también lo extrañaba. No a Tomás el amante, no a Tomás el patrón, sino a Tomás, el hombre que se sentaba junto a la cuna y le hablaba a Lucía sobre las nubes, sobre los pájaros, sobre todas las cosas hermosas del mundo que ella aún no podía ver. Cuando Tomás finalmente apareció al cuarto día, se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas, pero con algo en los ojos que Clara no había visto antes. Determinación. «Necesito hablar contigo», dijo, sin el saludo usual. Clara lo llevó al pequeño patio trasero, donde Beatriz no pudiera escuchar. Lucía dormía en la cuna adentro. «¿Qué pasó?», preguntó Clara. Tomás le contó todo: el testamento, la cláusula, la ultimátum de Armando, la elección imposible. Habló rápido, con palabras que tropezaban entre sí, y cuando terminó, se quedó mirándola, esperando. No sabía qué. Clara procesó la información en silencio. Finalmente preguntó: «¿Y qué vas a hacer?». «Voy a reconocerla», dijo Tomás sin dudar. «Voy a ir al registro civil, voy a firmar los papeles, voy a darle mi apellido legalmente, y voy a perder la granja». Clara parpadeó. «Tomás, esa granja es tu vida». «Esa granja es tierra», la corrigió él. «Lucía es mi hija, y ya cometí un error con ella. No voy a cometer otro. Pero, ¿dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a sobrevivir?». Tomás rió, pero sin humor. «No lo sé. Tal vez trabaje como peón en alguna otra granja. Tal vez me vaya a la ciudad. Pero no voy a dejar que mi padre muerto dicte quién merece ser reconocida y quién no. Lucía no es una bastarda. Es mi hija, y me niego a esconderla».
Clara sintió algo caliente subir por su pecho. No era amor, todavía no, pero era respeto, era reconocimiento. Era ver que el hombre frente a ella ya no era el mismo que la había echado 6 meses atrás. Vas a quedarte sin nada. Voy a quedarme con lo único que importa. Se miraron en silencio. El viento movía las hojas del árbol de durazno en el patio. «Gracias», susurró Clara. «¿Por qué? Por elegirla». 3 días después, Tomás entró al registro civil del pueblo con documentos bajo el brazo. Don Severino, el funcionario, un hombre de 60 años con lentes gruesos, lo recibió detrás de su escritorio lleno de papeles. «Buenos días, señor Mendoza. ¿En qué puedo ayudarle?» «Vengo a reconocer a mi hija». Don Severino sacó un formulario. Nombre de la criatura: Lucía Mendoza Herrera. Nombre de la madre: Clara Herrera Vargas. ¿Ustedes están casados? No. Don Severino lo miró por encima de los lentes. Entiende que al reconocer a una hija fuera del matrimonio hay implicaciones legales, especialmente si hay herencias involucradas. Lo entiendo. Y aún así desea proceder. Tomás pensó en Lucía, en cómo su manita se cerraba alrededor de su dedo, en cómo sus ojos lo seguían cuando entraba a la habitación, en cómo, por primera vez desde la muerte de Isabel, sentía que tenía razón para levantarse cada mañana. Sí, deseo proceder. Don Severino asintió y comenzó a llenar el formulario. Cuando terminó, le pasó la pluma a Tomás. «Firme aquí, aquí y aquí». Tomás firmó. Su mano no tembló. Una semana después, Armando llegó a la granja con abogado y documentos nuevos. «Lo hiciste de verdad», dijo, casi con admiración. «Pensé que al final te acobardarías». «Ya me acobardé una vez, no voy a hacerlo de nuevo». «Entonces, firmas aquí», Armando extendió los papeles, «y renuncias oficialmente a tu 50% de la propiedad. Pasa todo a mi nombre». Tomás leyó los documentos. Cada palabra era un clavo en ataúd de la vida que conocía. Pero firmó de todos modos, con la misma firmeza con que había firmado el reconocimiento de Lucía. «¿Y ahora qué?», preguntó Armando cuando todo estuvo listo. «Ahora empaco mis cosas y me voy». «¿A dónde?». «No es tu problema». Tomás subió a su habitación y metió en un bolso de cuero ropa, algunos libros, la foto de Isabel, la manta que su madre le había tejido. Todo lo que poseía cabía en un bolso. Todos sus años de trabajo, reducidos a objetos que podía cargar en una mano. Bajó las escaleras por última vez. Armando estaba en la sala contando dinero sobre la mesa. «Toma», le extendió un sobre. «500 pesos. Considéralo liquidación». Tomás miró el dinero. Parte de él quería tirarlo a la cara de Armando. Pero era práctico. Tenía una hija que mantener ahora. «Gracias», dijo, tomando el sobre. «No me agradezcas. Solo quiero que te vayas rápido y sin drama». Tomás salió de la casa sin mirar atrás. Ensilló su caballo, ató el bolso a la montura y cabalgó hacia el pueblo donde vivía Clara. Cuando llegó era mediodía. Beatriz estaba en el patio tendiendo ropa. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó. «¿Está Clara?». «Adentro, con Lucía». Tomás entró. Clara estaba sentada en la mecedora, amamantando a la niña. Cuando lo vio, se sobresaltó. «Tomás, ¿qué?». «Lo hice», dijo él. «La reconocí, firmé los papeles. Legalmente es mi hija, Lucía Mendoza Herrera». Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «¿Y la granja?». «La perdí. Armando es ahora el único dueño». «Dios mío, Tomás». «Está bien», la interrumpió él. «Es más que bien. Es correcto». Se quedó ahí parado, con bolso en mano, sin saber qué más decir. Clara terminó de amamantar a Lucía, la acomodó contra su hombro y se levantó. «Tienes dónde quedarte.
Pensé buscar cuarto en alguna pensión del pueblo, empezar a buscar trabajo como peón o... «Quédate aquí», dijo Clara. Tomás parpadeó. «¿Qué?» «Tenemos un cuarto pequeño atrás. Beatriz lo usa para guardar cosas, pero podemos limpiarlo. Puedes quedarte ahí, mientras encuentras algo más permanente». «Clara, no tienes que...» «Lo sé, pero Lucía necesita a su padre cerca. Y tú acabas de perderlo todo por ella. Lo mínimo que puedo hacer es darte un techo». Tomás sintió que algo se quebraba en su pecho, pero esta vez no era quiebre de dolor. Era quiebre de gratitud tan grande que no cabía en palabras. «Gracias», susurró. Y por primera vez en meses Clara le sonrió. No fue gran sonrisa, fue pequeña, cautelosa, pero fue sonrisa. Y para Tomás fue suficiente. Si esta historia ya te emocionó hasta aquí, apenas espera. Deja un like y acompáñanos al próximo capítulo. 2 semanas después de que Tomás se instalara en el cuartito trasero de la casa de Beatriz, llegó carta al pueblo. El cartero, don Jacinto, un hombre flaco de 50 años que conocía todos los chismes del distrito, la entregó personalmente en la puerta. «Carta para la señorita Clara Herrera Vargas», anunció, con curiosidad apenas disimulada. «Viene de la capital». Clara firmó el recibo y tomó el sobre. Era grueso, formal, con sello de bufete de abogados, Rojas Inasociados, servicios legales. Beatriz, que estaba barriendo el patio, se acercó. «¿Qué es eso?» «No sé». Clara abrió el sobre con manos que temblaban ligeramente. Dentro había carta escrita en papel membretado. «Estimada señorita Clara Herrera Vargas, por medio de la presente nos permitimos informarle del fallecimiento de doña Remedios Vargas, viuda de Salazar, ocurrido el día 15 de septiembre del presente año en la ciudad capital. Conforme al testamento otorgado ante notario público, doña Remedios dejó como única heredera universal a su nieta Clara Herrera Vargas, usted, legándole los siguientes bienes: 20 hectáreas de tierra cultivable ubicadas en Valle del Sol, casa de campo de adobe con 3 habitaciones, suma de 500 pesos en efectivo depositados en Banco Nacional. Para proceder con trámites de herencia, solicitamos se presente en nuestras oficinas». Clara dejó de leer. La carta cayó de sus manos. Beatriz la recogió, la leyó rápidamente y soltó un grito. «Clara, abuela Remedios te dejó tierras». «¿Qué?» Clara parpadeó, saliendo del shock. 20 hectáreas y una casa y dinero. Tomás, que estaba en el patio trasero tallando un juguete de madera para Lucía, entró corriendo. «¿Qué pasa?» Beatriz le mostró la carta. «Clara heredó tierras de nuestra abuela. Abuela Remedios vivía en la capital, casi no la veíamos. Ni siquiera sabíamos que tenía propiedades en Valle del Sol». Tomás leyó la carta, luego miró a Clara. Clara, esto es increíble». Pero Clara no parecía emocionada, parecía confundida. «Abuela murió hace más de un mes y no me avisaron. Ni siquiera pude ir al funeral. Tal vez no sabían dónde encontrarte», dijo Beatriz. «Tú te mudaste aquí hace poco». «Supongo». Beatriz tomó a Clara por los hombros. «¿Entiendes lo que significa esto? Tienes tierra propia ahora, casa propia. Puedes salir de mi casa no porque no te quiera aquí, sino porque ahora puedes tener la tuya. Puedes... Dios mío, Clara, puedes ser independiente». Clara miró a Lucía, que dormía en la cuna. Luego miró a Tomás. «Tengo que ir a la capital, hacer los trámites». «Voy contigo», dijo Tomás inmediatamente. «No hace falta». «Sí hace falta», insistió él. «Son documentos legales, abogados, bancos. No deberías ir sola». Clara vaciló. Parte de ella quería rechazar la oferta por orgullo.
Pero la parte práctica sabía que Tomás tenía razón. Está bien, podemos ir mañana. El viaje a la capital tomó 2 días en carreta. Llevaron a Lucía con ellos, envuelta en mantas porque el clima estaba frío. La niña se portó bien, durmiendo la mayor parte del camino. En las noches, cuando paraban en posadas del camino, Tomás pagaba habitaciones separadas sin que Clara tuviera que pedirlo. Esos pequeños gestos de respeto iban acumulándose, construyendo algo que ninguno de los dos quería nombrar todavía. En la capital, el bufete de abogados era edificio de 3 pisos con escaleras de mármol. Don Alberto Rojas, el abogado principal, era hombre de 40 años, con traje impecable y modales formales. «Señorita Herrera, lamento su pérdida». «Gracias. Los documentos están en orden. Su abuela fue muy específica en su testamento. Todo pasa a usted, sin condiciones, sin reclamos de otros familiares». «¿Por qué yo?», preguntó Clara. Casi no la conocía. Don Alberto sonrió con tristeza. «Su abuela dejó carta personal para usted. Tal vez eso lo explique». Le entregó sobresellado. Clara lo abrió con manos temblorosas. La letra era temblorosa también, de persona muy mayor. «Mi querida Clara, si estás leyendo esto, es porque ya partí. Lamento no haberte conocido mejor en vida, pero las distancias y los años nos alejaron. Supe por tu tía Josefina que quedaste viuda joven, que pasaste tiempos difíciles. También supe, aunque no me lo dijiste, que estás esperando un hijo. Las abuelas sabemos estas cosas. Esta tierra fue de tu abuelo. Él la trabajó con amor. Quiero que ahora sea tuya. Quiero que tengas lugar propio donde criar a tu hijo, donde nadie pueda echarte, donde puedas construir vida nueva. Sé fuerte, mi niña. La vida te golpeó, pero no te quebró, y eso vale más que cualquier herencia. Con amor, abuela Remedios». Clara terminó de leer con lágrimas rodando por las mejillas. Tomás, que estaba sentado a su lado, le puso mano en el hombro. Gesto suave, sin exigir nada. 2 días después de firmar todos los papeles, recoger el dinero del banco y obtener escrituras de la propiedad, Clara y Tomás viajaron a Valle del Sol para conocer la tierra heredada. Era hermosa. 20 hectáreas de tierra fértil con pequeño arroyo cruzando por el medio. La casa de adobe era simple pero sólida. 3 habitaciones, cocina amplia, patio con pozo de agua. Clara caminó por la propiedad con Lucía en brazos, tocando los árboles de durazno, mirando los campos que se extendían hasta el horizonte. «Puedo sembrar maíz aquí», dijo, más para sí misma que para Tomás. «Y frijoles allá, y tener gallinas en el patio». Tomás la seguía en silencio, dejándola soñar. Cuando regresaron a la casa, Clara se sentó en el porche con Lucía. Tomás se sentó a su lado, manteniendo distancia respetuosa. «Es perfecto», dijo Clara. «Lo es. Puedo mudarme aquí, darle a Lucía vida buena, estable». «Sí». Clara se volvió hacia él. «Tomás, yo necesito pedirte algo. Lo que sea. Necesito que trabajes para mí». Tomás parpadeó. «¿Qué?» «Esta tierra es demasiado para mí sola. Necesito ayuda para sembrar, para cosechar, para mantener todo. Y tú sabes de granjas. Fuiste patrón de una durante años». «Clara, no puedo». «Te pagaré salario justo», continuó ella. «Tengo el dinero que dejó abuela. Puedo darte cuarto en la casa, comida y pago mensual, como peón, como empleado». El silencio que siguió fue incómodo. Tomás entendía lo que ella estaba haciendo. Estaba invirtiendo las posiciones. Él había sido el patrón que la echó. Ahora ella sería la patrona que lo contrataba. Era lección, era karma, era justicia, y él sabía que la merecía. «¿Cuánto pagarías?», preguntó al fin. 30 pesos al mes. Más cuarto y comida. Era salario justo para peón experimentado, ni generoso ni mezquino. Tomás asintió despacio.
Acepto. Clara extendió la mano. Entonces, somos patrona y empleado. Tomás tomó esa mano y la estrechó. Somos patrona y empleado. Pero ambos sabían que eran mucho más que eso. Eran padre y madre de Lucía. Eran dos personas rotas tratando de construir algo nuevo sobre ruinas del pasado. Eran pasado que dolía y futuro que todavía no tenía forma. Mientras el sol se ponía sobre los campos de Valle del Sol, pintando el cielo de naranja y púrpura, Clara miró a Tomás y pensó, tal vez algún día pueda volver a confiar en él. Y Tomás, mirando a Clara con Lucía en brazos, pensó, voy a pasarme el resto de mi vida mereciéndola. ¿Alguna vez tuviste que perdonar sin escuchar pedido de disculpas? Comparte este capítulo con alguien que lo entendería. Los primeros meses en Valle del Sol fueron difíciles. No porque faltara trabajo, sino porque sobraba. Clara y Tomás se levantaban con el sol, trabajaban hasta que oscurecía y caían en camas separadas con cuerpos doloridos y manos llenas de callos. Tomás araba los campos, reparaba cercas, limpiaba el arroyo. Clara cocinaba, cuidaba de Lucía, sembraba el huerto de vegetales. Por las tardes se turnaban para mecer a la niña, que crecía rápido y ya empezaba a balbucear sonidos que casi parecían palabras. «Papá», decía Lucía, señalando a Tomás con dedito regordete. Tomás sentía que el corazón se le expandía cada vez que la escuchaba. Pero no todo era fácil. El pueblo de Valle del Sol era pequeño y los chismes corrían rápido. Doña Matilde, la dueña de la tienda general, no perdía oportunidad de comentar: «Qué raro, ¿verdad? Una mujer soltera con bebé y hombre viviendo en la misma casa. En mi época eso no se veía bien». Don Esteban, el herrero, era más directo. ¿Son pareja o no son pareja? Porque si no lo son, está raro que vivan juntos. Clara los enfrentaba con cabeza alta. Tomás es el padre de Lucía y mi empleado. Vive en cuarto separado, recibe salario y no es asunto de nadie más. Pero las palabras dolían de todos modos. Sobre todo porque parte de ella empezaba a preguntarse lo mismo. ¿Qué eran exactamente? Una noche, después de acostar a Lucía, Clara y Tomás se sentaron en el porche como hacían cada noche. Era el único momento del día en que podían hablar sin interrupciones. «La gente habla», dijo Clara. «Siempre habla. Dicen que no está bien que vivas aquí». Tomás miró sus manos. «Si quieres que me vaya». «No quiero que te vayas», lo interrumpió ella, sorprendiéndose de lo rápido que lo dijo. «Lucía te necesita y esta granja te necesita. Tú sabes qué hacer. Yo todavía estoy aprendiendo». «Eres buena estudiante. Tengo buen maestro». Se miraron. El aire entre ellos se sentía cargado de cosas no dichas. «Clara», comenzó Tomás, «sé que no tengo derecho a preguntar esto, pero ¿alguna vez podrás perdonarme? Quiero decir, de verdad». Clara se tomó su tiempo para responder. «Hay días en que te miro y solo veo al hombre que me echó cuando más te necesitaba, que me dejó sola y asustada». Tomás asintió, tragando dolor. «Pero», continuó ella, «hay otros días en que te veo con Lucía, o arreglando el techo sin que te lo pida, o dejando las últimas tortillas para mí porque sabes que me gustan calientes. Y en esos días veo a alguien diferente. Veo a alguien que está tratando. Tratar es todo lo que sé hacer, y está funcionando», admitió Clara en voz baja. «Lentamente, pero está funcionando». Tomás sintió esperanza florecer en su pecho. «Entonces, ¿hay chance de que algún día tú y yo...?» «No lo sé, Tomás. Honestamente no lo sé, pero no lo estoy descartando». Era más de lo que Tomás se atrevía a esperar. Sonrió, y fue sonrisa genuina. «Es suficiente». Los meses siguieron pasando. Primavera se convirtió en verano, verano en otoño. La cosecha fue buena.
Clara vendió maíz y frijoles en el mercado del pueblo, ganando suficiente dinero para pagarle a Tomás su salario y todavía tener sobras. Lucía cumplió 1 año. Clara hizo pastel pequeño con vela que Tomás talló de cera. Cuando la niña sopló la vela con ayuda, los dos la aplaudieron como si hubiera conquistado montaña. «Es tan grande ya», dijo Clara, con voz cargada de emoción. «Tiempo vuela. A veces desearía poder detenerlo, quedarme en este momento». Tomás la miró. «¿Este momento específicamente?». Clara asintió, mirando a Lucía que jugaba con muñeca de trapo. «En este momento somos, no sé, somos familia. Extraña, complicada, pero familia. Y me gusta, me asusta cuánto me gusta. A mí también», admitió Tomás. Fue en ese momento, con pastel a medio comer y vela humeando, que algo cambió entre ellos. No fue transformación dramática, fue cambio sutil. Como cuando cambia el viento y apenas se nota hasta que de repente hace más calor. Esa noche, cuando se sentaron en el porche, Clara se sentó más cerca de lo usual, no pegada a él, pero definitivamente más cerca. «Tomás, ¿sí? Gracias, por quedarte, por no rendirte». Él tomó su mano. Fue primer contacto físico no relacionado con trabajo o con Lucía. Fue contacto que significaba algo más. No hay lugar en el mundo donde prefiera estar. Clara no retiró la mano. La dejó ahí, pequeña y callosa dentro de la de él, grande y callosa también. Y se quedaron así, en silencio, mientras las estrellas salían y los grillos cantaban. Fue progreso, fue esperanza. Fue comienzo de algo que ninguno se atrevía a nombrar todavía, pero que ambos sentían crecer. Como semilla que brota despacio, sin ruido, pero inevitablemente. ¿Alguna vez viviste un momento así? Cuéntanos en los comentarios. Las historias también sanan. El invierno llegó con frío que calaba huesos. Clara compró mantas gruesas en el pueblo y las repartió por toda la casa. Una para su cama, una para la cuna de Lucía, y una, con algo de vergüenza, para el cuarto de Tomás. «Hace mucho frío», dijo entregándosela. «No quiero que te enfermes». «Gracias, patrona», respondió él con sonrisa que ahora incluía algo de calidez que antes no estaba. «Deja de decirme patrona», protestó ella. «Suena raro». «Es lo que eres». «Soy... no sé qué soy». Tomás la miró directamente. «Eres la madre de mi hija, la dueña de esta tierra, y la mujer a la que estoy tratando de merecer cada día de mi vida». Clara sintió rubor subir por sus mejillas. «No digas esas cosas». «¿Por qué no?» Porque me confunden». «Lo siento», pero no sonaba arrepentido. Esa noche, durante cena, guiso de pollo con papas que Clara había cocinado, Lucía hizo algo nuevo. Estiró sus bracitos hacia Tomás, luego hacia Clara, y luego los juntó, como tratando de unir sus manos. «Creo que nos está diciendo algo», dijo Tomás. «Los bebés no dan consejos románticos». «Esta parece muy lista». Clara rió. Fue risa real, no forzada. Tomás se dio cuenta de que hacía meses que no la escuchaba reír así. «Me gusta cuando te ríes», dijo sin pensar. «Me gusta tener razones para reír». «¿Las tienes? ¿Ahora?» Clara lo miró a través de la mesa. «Estoy empezando a tenerlas». Después de cenar, mientras Clara lavaba platos, Tomás jugaba con Lucía en el piso. La niña había aprendido a gatear y exploraba cada rincón de la casa con curiosidad infinita. «Cuidado», advirtió Clara, «se mete todo en la boca». «Lo sé, estoy atento». Pero incluso mientras vigilaba a Lucía, Tomás vigilaba a Clara. La forma en que movía las manos mientras lavaba platos. La manera en que se recogía el pelo detrás de la oreja cuando se concentraba. Los pequeños gestos que había memorizado sin darse cuenta durante estos meses de convivencia.
Te estoy mirando, dijo Clara sin voltear. ¿Cómo supiste? Te conozco. Y era cierto. Se conocían ahora, no como amantes, no todavía, pero como compañeros de vida, como dos personas que comparten techo, responsabilidades y niña que los necesita a ambos. Una semana después, don Julio del pueblo vecino ofreció comprar parte de la cosecha de Clara a buen precio. Ella aceptó y recibió 200 pesos de ganancia. Esto es increíble, dijo, contando el dinero sobre la mesa. Es más de lo que esperaba. Te lo mereces, dijo Tomás. Trabajaste duro, trabajamos duro. Es tu tierra, pero tú la hiciste producir. Clara separó el dinero en montones, uno para gastos de casa, uno para semillas de próxima temporada, uno para emergencias. Y uno pequeño que empujó hacia Tomás. Tu salario más bono por el trabajo extra que hiciste con la cosecha. Tomás miró el dinero. Era generoso, más de lo que habían acordado. Clara, no tienes que... Sí tengo que. Fuiste más que empleado. Fuiste socio. La palabra quedó flotando entre ellos. Socio, no empleado, no peón, socio. Gracias, dijo Tomás tomando el dinero. ¿Qué vas a hacer con él? Tomás pensó. Voy a comprar herramientas mejores. Y tal vez un vestido para Lucía. Ya está creciendo y sus ropas están quedando chicas. Clara sintió algo derretirse en su pecho, que lo primero que pensara fuera en la niña, no en él mismo. Eres buen padre, dijo en voz baja. Estoy tratando de serlo. No estás tratando, ya lo eres. Esa noche, después de acostar a Lucía, se sentaron en el porche como siempre. Pero esta vez, cuando el frío apretó, Clara no se apartó cuando Tomás puso manta sobre sus hombros. De hecho, se acercó un poco, compartiendo el calor. Tomás. ¿Te arrepientes de haber perdido la granja por reconocer a Lucía? Él no dudó. Ni un segundo. Pero era tu vida, tu herencia, era tierra. Lucía es sangre, es futuro, es todo. Clara apoyó cabeza en su hombro. Gesto pequeño pero monumental. Primer contacto voluntario de afecto que le daba desde que la había echado embarazada. Tomás se quedó absolutamente quieto, con miedo de que cualquier movimiento rompiera el momento. Clara, susurró, ¿qué estamos haciendo? No lo sé, admitió ella. Pero creo que ya no te odio. Eso es progreso. Creo que estoy empezando a perdonarte. No merezco tu perdón. Tal vez no, pero te lo estoy dando de todos modos. Se quedaron así, bajo las estrellas, con manta compartida y futuro que finalmente empezaba a tomar forma. Y cuando Tomás se atrevió a besar su frente, suave como suspiro, Clara no se apartó. No dijo nada, pero tampoco se apartó. Y eso fue suficiente. La verdad está aquí. ¿Qué harías en el lugar de Clara? Coméntalo abajo. Primavera llegó de nuevo, trayendo flores y promesas. Clara plantó rosales en el patio, y Tomás construyó cerca nueva alrededor de la casa. Lucía ahora caminaba, tambaleándose entre muebles, con risas que llenaban la casa. Decía palabras sueltas: mamá, papá, agua, no. Se está convirtiendo en personita, comentó Clara una mañana, viendo a Lucía perseguir mariposa en el patio. Se parece a ti, dijo Tomás. Tiene tus ojos, pero tu terquedad. Clara le dio golpe juguetón en el brazo. Cuidado con lo que dices. Tomás la agarró de la mano, suave pero firme. Clara. ¿Sí? ¿Qué somos? Necesito saber. Clara se mordió el labio. Habían estado bailando alrededor de esta pregunta durante meses. Somos complicados. Eso no es respuesta. Es la única que tengo ahora mismo. Tomás asintió, soltando su mano. Está bien. Puedo esperar.
Pero esa noche, después de que Lucía se durmió, Clara lo buscó en el porche. «Tomás». «Sí». «No quiero que esperes más». Él se volvió hacia ella, con corazón latiendo fuerte. «¿Qué estás diciendo?» Clara respiró profundo. «Estoy diciendo que estos meses han sido buenos, mejores de lo que pensé que serían, y que cuando te veo con Lucía, cuando te veo arreglar esta casa como si fuera tuya, cuando te veo mirarme como si yo importara, me doy cuenta de que ya no estoy enojada. No, no. Estoy asustada, porque empiezo a sentir cosas otra vez, cosas que pensé que nunca volvería a sentir por ti». Tomás se levantó, caminó hacia ella despacio. «¿Qué tipo de cosas?» «Cosas que hacen que quiera besarte». «Entonces bésame». «No es tan simple». «Sí lo es». Clara negó con cabeza. «Tengo miedo de que me lastimes otra vez». «Nunca», dijo Tomás con voz que temblaba de emoción. «Te juro que nunca voy a lastimarte otra vez». «Puedo ser muchas cosas, Clara, pero no voy a ser de nuevo ese cobarde que te echó. Morí ese día que vi a Lucía. Ese hombre murió. Y el que está frente a ti ahora, este hombre te ama». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en lago quieto. «Tomás, te amo», repitió él. «Amo como eres madre. Amo cómo trabajas esta tierra. Amo tu terquedad y tu fuerza. Y sé que no merezco que me ames de vuelta, pero...». Clara lo besó. Lo interrumpió a mitad de frase, poniéndose de puntillas y presionando sus labios contra los de él. Fue beso suave al principio, tímido, preguntando permiso, pero luego se profundizó, y fue como volver a casa después de largo viaje. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «No digas que no mereces ser amado», dijo Clara. «Porque sí lo mereces. Te lo ganaste, con sacrificio, con tiempo, con cada día que pasaste demostrando que cambiaste». Tomás apoyó su frente contra la de ella. «Entonces esto significa que estoy dispuesta a intentar, a darnos chance real, no como patrona y empleado, como pareja. ¿Estás segura?» «No completamente, todavía me asusta, pero creo que el amor siempre asusta un poco, y prefiero estar asustada contigo que segura sin ti». Se besaron de nuevo, y esta vez fue beso que sellaba promesa, promesa de nuevo comienzo, de familia reconstruida, de amor que había muerto y renacido más fuerte. Cuando entraron a la casa, de la mano, Lucía los estaba esperando despierta en su cuna, con sonrisa como si hubiera sabido todo el tiempo cómo terminaría esto. «Creo que nos estaba esperando», rió Clara. «Es muy lista», acordó Tomás. La cargaron juntos, uno a cada lado, y la niña puso manita en mejilla de cada uno como bendiciendo la unión. Esa noche, Tomás no durmió en el cuarto trasero. Durmió en la habitación de Clara, con ella en sus brazos y Lucía en la cuna al lado. Y por primera vez desde que Isabel murió, Tomás sintió que estaba exactamente donde debía estar. 2 semanas después, Tomás le propuso matrimonio. No con anillo caro porque no tenía dinero para eso. Propuso con anillo que talló él mismo de madera de durazno del patio, pulido hasta brillar. «Sé que no es oro», dijo, arrodillándose frente a ella en la cocina mientras Lucía jugaba con ollas. «Pero es de esta tierra, nuestra tierra. Y si me dices que sí, prometo pasar resto de mi vida haciéndote feliz». Clara miró el anillo. No era perfecto, tenía pequeñas irregularidades, pero era hermoso justamente por eso. «Sí», dijo, «1000 veces sí». Se casaron un mes después en la pequeña iglesia de Valle del Sol. No fue boda grande, solo Beatriz y su familia, algunos vecinos, don Eugenio, que viajó desde la vieja granja para estar presente, y doña Amparo la partera. Cuando el padre Ignacio preguntó,
¿Aceptas a esta mujer? Tomás respondió con voz que se escuchó en toda la iglesia. La acepto, hoy y todos los días de mi vida. Y cuando fue turno de Clara, lo acepto, porque el perdón no es debilidad, es la fuerza más grande que existe. Salieron de la iglesia como esposos, con Lucía entre ellos, cargándola juntos. El pueblo entero los aplaudió. Incluso doña Matilde, que tanto había chismorreado, tenía lágrimas en los ojos. Sabía que terminarían juntos. Dijo a quien quisiera escuchar. Siempre lo supe. Esa noche, en su casa en Valle del Sol, con Lucía dormida y estrellas brillando afuera, Tomás abrazó a su esposa. «Gracias», susurró. «¿Por qué? Por darme segunda oportunidad, por no rendirte conmigo, por...» «Shh». Clara lo calló con beso. «No me des gracias. Ambos nos dimos segunda oportunidad, y ambos la merecíamos. Y tenía razón. Esta no era historia de salvador y salvada, era historia de dos personas rotas que eligieron reconstruirse juntos, piedra por piedra, día por día, con amor que no nació perfecto, pero que creció fuerte. ¿Aceptarías este final? Cuéntanos, y quédate para el epílogo. Valle del Sol había crecido. Ahora tenía 2 tiendas, una escuela pequeña y hasta oficina de correos. Pero la granja de los Mendoza seguía siendo la misma. 20 hectáreas de tierra bien trabajada, casa de adobe con techo nuevo y patio lleno de rosales que Clara cuidaba religiosamente. Lucía ahora tenía 6 años. Era niña delgada con ojos oscuros de su padre y terquedad de su madre. Iba a la escuela del pueblo y llegaba cada tarde con historias sobre lo que había aprendido. «Papá, la maestra dijo que 2 más 2 son 4. ¿Es verdad?» «Completamente verdad, mi amor». «¿Y 3 más 3? 6. Eres muy listo». Tomás reía y la cargaba sobre sus hombros. Clara los observaba desde el porche, con manos sobre vientre abultado. Estaba embarazada otra vez. 5 meses, esta vez de niño, según doña Amparo. «¿Estás bien?», preguntó Tomás, dejando a Lucía en el suelo para acercarse. «Estoy perfecta». «¿Segura? Puedes descansar. Yo me encargo de...» «Tomás», lo interrumpió Clara con sonrisa. «Deja de tratarme como si fuera de cristal. Estoy embarazada, no enferma. Lo sé, pero nada. Ve a terminar de reparar esa cerca. Lucía y yo prepararemos la cena». Tomás besó su frente, luego su vientre. «Pórtate bien ahí dentro», le dijo al bebé. «No lo escucha», rió Clara. «Claro que me escucha. Es mi hijo». Esa noche, después de acostar a Lucía, Clara y Tomás se sentaron en el porche. Era ritual que nunca habían abandonado. No importaba qué tan cansados estuvieran, siempre encontraban tiempo para sentarse juntos y hablar del día. «¿Te acuerdas?», preguntó Clara. «Hace 6 años yo estaba embarazada y asustada, y tú...» «Y yo era idiota», terminó Tomás. «Ibas a decir cobarde». «También». Clara tomó su mano. «No te pareces en nada a ese hombre, porque tú me cambiaste». «No, tú te cambiaste. Yo solo...» «Te di razón para hacerlo». Tomás besó sus nudillos. «La mejor razón del mundo». En ese momento Lucía apareció en la puerta arrastrando su manta. «No puedo dormir». «¿Otra vez?», Clara suspiró. «Tengo miedo de la oscuridad». Tomás la cargó. «¿Sabes qué hacemos con el miedo, mi amor?» «¿Qué?» «Lo enfrentamos, juntos, como familia. Puedo dormir con ustedes». Clara y Tomás intercambiaron miradas. «Solo por esta noche», dijo Clara. «Eso dijiste la semana pasada», rió Tomás. «Y lo digo en serio esta vez». Pero ambos sabían que era mentira. Lucía dormiría con ellos, como siempre, como probablemente lo haría hasta que fuera demasiado grande para caber en la cama. Más tarde, con Lucía dormida entre ellos, Tomás miró el techo de madera que había reparado él mismo. «¿Sabes qué es lo irónico?», susurró. «¿Qué?».
Perdí granja de 300 hectáreas, pero gané familia. Y nunca, ni un solo día, he lamentado el intercambio. Ni siquiera un poco, ni siquiera un poco. Clara sonrió en la oscuridad. Eres mejor hombre de lo que crees. Soy el hombre que tú me ayudaste a ser. Afuera, el viento soplaba suave entre los rosales. Las estrellas brillaban como siempre lo habían hecho. Y en esa casa pequeña en Valle del Sol, una familia dormía. No era familia que había comenzado de manera tradicional. No era historia de amor a primera vista. Era historia de errores y redención, de cobardía y valentía, de pérdida y ganancia. Era historia de hombre que tuvo que perderlo todo para encontrar lo único que importaba, y de mujer que tuvo que perdonar lo imperdonable para descubrir que el amor verdadero no es el que nunca falla, sino el que se levanta después de caer. Algunos dirían que Tomás perdió demasiado, pero él, con esposa a su lado, hija dormida entre ellos y hijo en camino, sabía la verdad. Había perdido tierras, pero había ganado hogar, y eso, al final, valía más que cualquier herencia. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y curte el video para que llegue a más gente. Eso ayuda al canal a crecer. Aquí, cada historia nace del alma de nuestro pueblo, y siempre hay otra esperando por ti.